Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la presentación del informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS del 2019. No es un informe más y no es un encuentro más porque estamos de festejo, estamos celebrando los 40 años del CELS, así que gracias por ser parte de esta celebración, de este aniversario. Este es el informe número 22 que se hace y tampoco es un informe más porque es el primer informe que está escrito íntegramente en lenguaje no binario. Así que un aplauso. Un aplauso para quienes trabajaron y tomaron esta decisión política que me parece muy interesante. Hemos invitado a 11 militantes, 11 referentes, activistas en los derechos humanos para abrir una conversación pública, para encontrar respuestas colectivas a distintos temas que están relacionados a la vulneración de derechos humanos y a distintas problemáticas que recorre este informe que pueden encontrar aquí a la entrada. Les agradecemos a todos por haber venido hasta acá y por ser parte de esta presentación y de este aniversario. Sepan que la perspectiva feminista atraviesa todo el informe, pero hay un capítulo en particular que ayuda a pensar la mal llamada guerra contra las drogas desde una perspectiva de género y clase, y estaba como invitada Claudia Vázquez Aro, que iba a ser parte también de esta presentación. Ella es referente de OTrans e iba a participar también de esta conversación colectiva, pero lamentablemente al cierre del encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias y bisexuales, sufrió una golpiza en lo que fue el cierre y no pudo estar acá, así que la saludamos desde acá y bueno, y lamentamos no poder tener sus palabras en relación a este tema y reivindicamos que el 35º encuentro plurinacional sea llamado de esa manera, sea llamado plurinacional de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans, de personas no binarias y bisexuales. Porque sabemos que lo que no se nombra no existe, así que es muy importante que cuando nos encontremos en San Luis el año que viene sea mencionado de esa manera. Dicho todo esto, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. El formato es de entrevista pública. Vamos a ser muy estrictos con los tiempos porque a las 20:15 tenemos que dejar este lugar. Así que cada uno de los invitados va a tener 5 minutos para su exposición. Ahí vamos a ser bastante estrictos, no como el debate presidencial, pero más o menos. Y no creo que a ninguno le sobre tiempo como a Centurión. Van a tener mucho para decir. Así que ahora vamos a arrancar. Les voy a pedir que compartan los micrófonos que tienen delante de ustedes, que se los vayan pasando. E insisto esto de que cada uno va a tener 5 minutos para tratar los ejes de cada uno de los capítulos de este informe anual 2019. Antes de emprender el recorrido del informe anual capítulo a capítulo, le voy a dar la palabra al presidente del CELS, Horacio Berbisky, para que nos dé la bienvenida. Bueno, voy a tratar de usar bien mis 50 minutos, María Laura. ¿O eran 45? No, eran 30, ya no me acuerdo. Bueno, son 40 años. Vos podés hacer lo que quieras. Son 40 años que cumple el CELS, que es un número apabullante, de los cuales 20 conmigo como presidente, lo cual es más apabullante para mí todavía que eso. Desde el año siguiente a la muerte de Emilio Mignone. El CELS que no se concibe fuera del movimiento de defensa de los derechos humanos, que marcó a la sociedad argentina profundamente, el movimiento, y el CELS dentro de ese movimiento, con las madres, con las abuelas, con la asamblea, con los familiares,
con el resto de los organismos que marcaron una tónica que hoy de alguna manera se ha socializado al conjunto de nuestro país y que, a mi juicio, es lo que impidió que el proyecto del neoliberalismo se consolidara en la Argentina. Las diversas militancias vinculadas con el movimiento de derechos humanos y continuadoras del movimiento de derechos humanos son las que han impedido la consolidación de un proyecto que llegó por la vía electoral en el año 15, cerrando una brecha de un siglo. Desde que hay elecciones en la Argentina, el proyecto conservador o neoconservador o neoliberal, según las formas que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, no había podido ganar una sola elección. Tenía que gobernar colonizando, parasitando a los grandes movimientos populares como el radicalismo y el peronismo y, lamentablemente, también a las Fuerzas Armadas. En el año 15, por primera vez, ganaron una elección dentro de las reglas del juego de la democracia, lo cual, por un lado, es una desgracia y, por otro lado, habla de la consolidación de la democracia en nuestro país. Sobre todo cuando 4 años después podemos revertirlo, cuando no llegaron para quedarse, cuando llegaron para irse y aspiracionalmente para no volver nunca más por esa vía ni por ninguna otra, porque han defraudado todas las expectativas que crearon, han hecho todo el daño que podían hacer y han generado una resistencia que se ha ido generalizando y que ha tenido algunos picos muy significativos en la movilización en contra del 2x1, que el 2x1 es un ejemplo de la perfidia con la que el gobierno manejó el tema. Fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero impulsada desde el Poder Ejecutivo, que inmediatamente elogió esa decisión y cuando vio la reacción social, la reacción colectiva en contra, dio marcha atrás, tomó distancia y permitió que el Congreso de la Nación sancionara una ley interpretativa en 23 horas y 40 minutos, por el voto unánime de todos los diputados y senadores menos uno, cosa que no tiene precedentes en la historia argentina y muestra el vigor del movimiento de derechos humanos y su inserción profunda en la sociedad, cosa que no ocurría hace 40 años cuando el CELS comenzó a tener su personalidad independiente luego de formar parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Lo mismo con las movilizaciones por la desaparición de Santiago Maldonado. Esto al mismo tiempo tiene una influencia manifiesta sobre los jueces, que no han tenido dificultad en borrar con el codo lo que habían firmado con el puño respecto de este tema, lo cual ratifica que obtener una ley es parte de una lucha, pero no es el total de la lucha. Luego hay que obtener que se cumpla. Y eso implica movilización, militancia, estar en las calles permanentemente, participar, que es la clave de la construcción democrática que desde el CELS planteamos, y esto implica relaciones que mantenemos con sindicatos, con movimientos sociales, acompañamos esa transición cromática del pañuelo blanco al pañuelo verde, que muestra la continuidad de las luchas del pueblo argentino, que provocan
envidia y admiración en otros países. Estamos permanentemente en contacto con compañeros, con militantes de países vecinos que lo plantean permanentemente. A pesar de eso, vivimos una democracia recortada por parte de un gobierno que se ha manejado con una gran cautela porque no ha podido y ha reconocido desde el primer día que no podía hacer todo lo que se proponía hacer. Ahora, de todos modos no nos engañan, sabemos qué es lo que quieren hacer. No han ocultado lo que quieren hacer realmente. Lo han ocultado en las formas, han cuidado las formas para que no se notara demasiado y han retrocedido oportunamente cada vez que han percibido la resistencia colectiva. La pérdida de derechos es una bandera del gobierno, es una bandera ideológica, es una bandera clasista que se aplica al movimiento de derechos humanos, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los migrantes, a las personas privadas de su libertad en las vergonzosas cárceles argentinas, en la prensa que ha sido acosada y perseguida por un gobierno que miente su respeto a la libertad y a la democracia con una impavidez que asombra, porque todos sabemos que no es así, y encerrados en un secretismo que mientras blablea sobre la transparencia y la participación, oculta permanentemente los hechos, dificulta el conocimiento de sus actos de gobierno y que trata de consolidar una sociedad desigual, frente a lo cual nuestro planteo es la igualdad, como principio, como bandera, como proyecto, como propósito, como objetivo, como ética, como trascendencia, y que usa la seguridad como elemento de control social. Esto no es exclusivo de la Argentina, por cierto. Esto comenzó en los Estados Unidos y ha sido confesado abiertamente por uno de los protagonistas, por uno de los principales asesores del presidente Nixon en la década del 70, John Ehrlichman, uno de los condenados por el caso Watergate, que en 1994, 20 años después, entrevistado por un periodista norteamericano, le dijo: ¿usted quiere que se la haga corta? Yo le cuento. Nosotros teníamos dos problemas. Un problema eran los hippies, que cuestionaban la guerra de Vietnam. El otro problema eran los negros, que exigían igualdad de derechos. Nosotros no podíamos criminalizar a los hippies y a los negros, pero los hippies fumaban marihuana y los negros consumían cocaína. Entonces criminalizamos esos consumos y eso nos dio el perfecto pretexto para estigmatizarlos, para perseguirlos, para entrar en sus casas, para privarlos de derechos. ¿Quiere saber algo más? El periodista dijo no y escribió un libro extraordinario. Y esto es lo que ha pasado, esto se ha replicado en toda la región. Tenemos un capítulo sobre el tema en el informe. Y tenemos por delante un desafío que es, en este nuevo periodo que se abre en la Argentina y que permite ser razonablemente optimista por lo que termina y por lo que empieza, tenemos por delante un desafío de consolidar y transformar esta democracia que hemos sabido conquistar. Y es la tarea para los próximos 40 años a la cual están todos convidados. Muchas gracias. Vamos a ver un video de cómo fue el trabajo del equipo del CELS en este informe anual 2019 antes de empezar con la entrevista pública.
informe anual es una de las primeras tareas sistemáticas que emprendió el CELS como una revisión del estado de la situación de los derechos humanos en la Argentina. Contiene una historia muy precisa de la tarea que el CELS ha realizado junto con otros organismos de derechos humanos en la Argentina y de la evolución que la situación de los derechos humanos ha tenido en nuestro país y de las políticas distintas que aplicaron los distintos gobiernos. El mundo está convulsionado. Son momentos difíciles para los derechos humanos a nivel global, en América y también en Argentina. Para responder a esta situación, en este informe planteamos nuestra agenda para la sociedad, para el movimiento de derechos humanos y para la clase política. Nosotros vemos al CELS como un organismo que integra un campo social y político amplio que lucha por la diversificación y el fortalecimiento de los derechos. Y trabajamos este informe con el deseo de contribuir, de alimentar, de ser parte de las conversaciones de este campo. Hoy estamos convocados para conversar sobre derechos humanos y me parece que tenemos que mencionar que hoy es el aniversario del incendio de Magdalena y también es aniversario del incendio de la comisaría de Esteban Echeverría, que acá Horacio me asiente con la cabeza porque vamos a hablar en uno de los capítulos sobre eso y es el que le corresponde justamente a Horacio Pietragala. Pero la primera invitada y con la primera persona a la que vamos a preguntarle sobre este informe es María Esperanza Casullo. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, doctora en ciencia política. Si todavía no la siguen en Twitter, recomiendo que agarren sus celulares solo por este momento y empiecen a seguirla. @mecasullo es su usuaria. A ella tampoco le vamos a preguntar por qué funciona el populismo, porque en su libro responde a esa pregunta muy bien y de paso recomendamos su libro. Pero vamos a conversar sobre el capítulo Derechas y Derechos, que hace un recorrido en clave regional de los efectos de la presencia en el poder político de nuevos líderes de derecha. Y ese impacto a nivel regional. Hace un recorrido sobre los intentos de derogar la ley integral trans en Uruguay, la avanzada contra los migrantes y las migrantes acá en Argentina, lo que pasó en Brasil en relación a la persecución ideológica a los docentes y cómo fue la implementación de la ley del aborto en Chile. Lo primero que me gustaría preguntarte, María Esperanza, es, además de darte la bienvenida a este encuentro y agradecerte por estar acá, es qué lectura hiciste de este capítulo. Bueno, muchas gracias. Gracias inmensas por la invitación. Es un tremendo honor para mí estar sentada acá. No sé muy bien qué hice, pero realmente es muy impresionante. Gracias también por la existencia del CELS, obviamente por la existencia de todo el movimiento de derechos humanos de este país y por la realización de este informe, que la verdad que es muy bueno y me gustó mucho la amplitud y la intención que se ve claramente de no solamente hacer un reporte, sino de avanzar en la identificación de nuevos amenazas o nuevos peligros, ¿no? O sea, no solamente lo que pasó, sino intentar pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Y me parece que el capítulo sobre derechas es muy claro en este sentido, en el sentido de alertar que vivimos en un momento en el cual aparece, y esto el capítulo lo dice con claridad, un proyecto también regional, porque lo que nosotros sabemos ya después de 40 años es que siempre los ciclos de las derechas son coordinados en la región, ¿no?
que yo llamaría, y que el capítulo lo dice, un proyecto de rejerarquización social violenta, ¿no? Es decir, interpretando que después de estos 20 años, que fueron años de avances democráticos en la región, que estos avances democráticos y que el empoderamiento de ciertos sectores, aún limitados obviamente, ¿no? Amenazan la estructura jerárquica de nuestros países. Jerárquica en términos de clase, jerárquica en términos de género, jerárquica en términos de etnia, jerárquica en términos regional, y que es necesario poner en el poder a gobiernos que tienen la intención de utilizar una dosis bastante alta de violencia para reimponer esas jerarquías que aparecen amenazadas, ¿no? Y me parece que este capítulo hace un muy buen trabajo de mostrar cómo los avances contra los derechos de los y las migrantes, de las mujeres, de las poblaciones trans, de los y las docentes, no son cuestiones aisladas, sino que ¿por qué? Porque son interpretados como sectores que tienen la capacidad de amenazar esta estructura jerárquica que se quiere no solamente mantener, sino agudizar. Ahora, no son cuestiones aisladas, pero tienen un impacto diferencial en cada uno de los países, ¿no? Porque a veces creo que se hace como una lectura generalizada, que nos hace pensar como si fuera todo parte de un todo, ¿no? Y el impacto es distinto en los distintos países. No sé cómo lo ves vos. El impacto es distinto en los distintos países, son distintos los temas que toman más relevancia, ¿no? En algunos países se ha politizado más la cuestión de género, en otros se ha politizado más la cuestión de los migrantes, y también son distintos los recursos que tienen los sistemas políticos y las sociedades de implementar procesos de resistencia a esos avances rejerarquizadores, ¿no? Y acá me quería detener en lo que me parece que queda mostrado en el informe y queda mostrado en los 40 años de trayectoria del CELS, que es que en Argentina, o sea, las raíces de la democracia argentina es el movimiento de derechos humanos, sin ninguna duda, ¿no? No solamente por la lucha y la militancia, sino porque me parece que la clave para pensar cómo los procesos de resistencia y de contraavance, porque no se trata solamente de resistir, tienen que ver con pensar relatos alternativos a estos relatos de jerarquías, ¿no? De decir, no, hay que defender la jerarquía del varón de clase alta, blanco, cis, heterosexual, que le da la tarjeta a la mujer, ¿no? Para que... Léase machirulo, ¿no? Pero es que es muy claro, ¿no? O sea, te doy la tarjeta, digamos, aparece todo ahí en la figura esta. Y me parece que lo que hay en Argentina, y me interesa pensar esto, que es... en Argentina yo creo que a partir del movimiento de derechos humanos se constituyó algo que no es solamente que se puede usar fuera de ese movimiento, que es un modelo de ciudadanía universal y concreto, ¿no? Que es basado en siempre encarnado en la figura de una persona que es la persona que sufre, que fue la víctima, que es el familiar, que son las madres, que son las abuelas, que son las madres de les asesinadas por la represión policial. Y me parece que esto es lo que tenemos que pensar y tenemos que extrapolar, ¿no? Que es esta capacidad de pensar modelos que lo vimos en el caso Santiago Maldonado, que es siempre seguir teniendo la capacidad de anclar estas luchas que son por derechos y que son por universales y que son por un orden legal, pero en el sufrimiento concreto de personas que tienen nombre y apellido y que tienen un rostro, ¿no? Porque esto es lo que te permite anclar estas luchas en cuestiones concretas y particulares. Bueno, muchas gracias, María Esperanza.
Bueno, y de la avanzada de la derecha nos vamos al ajuste neoliberal, que tiene bastantes puntos en común. Para hablar de ese capítulo vamos a convocar a Pablo Manzanelli. Él es doctor en Ciencias Sociales y es coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, que CIFRA produce esos informes que a los periodistas nos gustan tanto porque nos aportan datos. Veo a algunos colegas acá y sabemos que son muy útiles, así que gracias por esos informes. Y me parece que este capítulo deja algo en claro que es muy importante, que es que esta crisis financiera que termina de estallar en 2019, antes fue una crisis de derechos humanos, y me parece que en esa clave es que se hace el abordaje. Pablo, bienvenido. ¿Podemos hablar de una crisis inducida en este sentido que nos propone el capítulo sobre el ajuste? Bueno, sí, no tengo más que coincidir, ¿no?, con eso. Primero agradecerles, por supuesto, al CEL la invitación. Yo tampoco sé qué hice para estar acá, pero bueno, informes para de cifra, etcétera, ¿no? Pero no creo que sea demasiado. Bueno, sí, no tengo más que coincidir, me parece, con este enfoque. La crisis es consecuencia de la política económica que adoptó el gobierno. Creo que no subestimamos con eso las restricciones previas. Probablemente esas restricciones hubieran conducido a un proceso recesivo, pero es indiscutible que la naturaleza y la profundidad de la crisis eran evitables. Digo la naturaleza porque es muy distinto las contradicciones en las que te pone un proceso de industrialización sostenido en la economía real que una crisis de la deuda de la magnitud que estamos viviendo, que, hablando de tarjeta de crédito, me parece que el que más lo usó fue Macri, y el que más nos hipotecó fue Macri, en realidad. Pero bueno, la valorización financiera del gobierno de Macri fue una valorización financiera descarnada, diría, ¿no?, que se presentó en forma muy cruda, con la conducción hegemónica del capital financiero internacional, con un nivel de endeudamiento inédito. Tomaron 106.000 millones de dólares en apenas 4 años de incremento neto de la deuda. Piensen que la deuda que habían recibido en moneda extranjera era de 150.000 millones. Y esa deuda no se usó, como es típico en la valorización financiera, para obra pública, no se usó para hacer crecer la economía, que de hecho la economía cayó 3,5% por ahora, sino que se usó para financiar la fuga de capitales especulativos y el pago de los intereses de especulativos. En definitiva, digamos, lo que tenemos es las consecuencias típicas de un modelo de estas características, que, como lo dice muy bien el informe, la profundidad de la crisis arrasó con los derechos laborales, con derechos previsionales, incrementó el desempleo, la precarización de hecho del empleo es significativa, bueno, la reducción de salarios y jubilaciones. Uno podría aglutinar todos estos elementos con el salto, con las consecuencias en el salto del nivel de pobreza, que me parece que vale la pena aclarar que el gobierno de Macri recibió, con la metodología actual del INDEC, un nivel de pobreza del 29% y lo está dejando encima del 35%, que es el último registro del primer semestre de este año. Es decir, el saldo del gobierno de Macri no va a ser menos que 4 millones de nuevos pobres sobre un total de 15 millones de pobres que van a haber en la Argentina. Es decir, un saldo significativo. También coincido con el informe en que este ajuste hubiera sido superior si no hubiera estado tan activa la resistencia popular. Y creo que ese es un dato de las relaciones de fuerza que no debería desaprovechar el nuevo gobierno, me parece. Bueno, ahí puedo hacerte la otra pregunta que tenía, Por que supuesto. es justamente cómo empezar, por dónde empezar a salir de esta crisis, ¿no?, pensando ya de cara al 2020. Bueno, lo más difícil, ¿no? Bueno, creo que somos conscientes de que la economía que va a recibir el próximo gobierno, que es casi evidente que no va a ser es de extremada delicadeza, ¿no?, de extremada gravedad. Lo que hay que hacer, me parece que está claro, es dar vuelta a la página de la valorización financiera y volver a poner el eje
en la economía real y, por supuesto, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. En el corto plazo hay cosas que se hablan a menudo, ¿no? Va a haber que renegociar la deuda, bajar la tasa de interés, van a tener que haber políticas para que esa reducción de la tasa de interés no impacte tanto en los precios, retenciones, más retenciones, congelamiento de tarifas por algún tiempo. Si se quiere alentar el consumo, se van a tener que aumentar salarios y jubilaciones. Pero digo, estos son también expresiones de deseo, ¿no? Ahora, son condición sine qua non para que el gobierno pueda salir adelante. Me parece que lo que menos se habla es lo más importante para garantizar, sobre todo, yo diría, no solo la confrontación al enemigo principal, que es grande, el capital financiero internacional, sino también para mantener cierta cohesión interna en la coalición de gobierno. Me parece que hay que hacer políticas muy decididas para controlar la fuga de capitales, no solo con controles cambiarios, y la contracara de eso va a ser una activa política industrial para reactivar la inversión y hacer sustentable la expansión del empleo y los salarios. Creo que estas últimas dos cuestiones son probablemente las más importantes que tienen que ver con cómo termina el informe, que así como dijo Máximo en el último acto de CTA, voy a sacar mi iPad. El trabajo concluye afirmando que es necesario que los derechos económicos y sociales se conviertan en un dispositivo para cuestionar el nudo central de la reproducción de la injusticia, la forma de apropiación y distribución de la riqueza. Bueno, esto que yo digo creo que no es para tanto, pero sí que avanza en ese sentido para fortalecer las condiciones materiales que permitan mejorar la distribución del ingreso después de tantos retrocesos durante el gobierno de Cambiemos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el capítulo que vincula las empresas y el acceso al hábitat, que justamente pone el foco en la vinculación entre el Estado y las empresas, como el modo en el que el Estado adapta su rol de planificación territorial para que los agentes del mercado avancen sobre el derecho a la vivienda y el derecho al hábitat. Para eso vamos a conversar con Diego Montón, que es de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y del MNSI, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Fue miembro también de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, entre 2012 y 2019. También participó activamente en el proceso de aprobación de la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales en representación de la Vía Campesina Internacional. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Todo bien. Este capítulo conecta algunas problemáticas que atraviesan ámbitos rurales, pero también ámbitos urbanos. Y me gustaría ahí preguntarte cómo pensar estrategias de alianzas políticas justamente entre el campo y los sectores urbanos, porque el capítulo está muy enfocado sobre los sectores urbanos, pero ahí me parece que tenés un aporte para hacer, ¿no? Bueno, también buenas tardes y reiterar que es para mí también un honor, una alegría poder estar aquí compartiendo y también poder intentar traer muchas de las cosas que pasan al interior de la Argentina, por ahí en algunos lugares que no es tan fácil después que lo que allí sucede o lo que allí se vive fluya. Así que bueno, también agradecido de que el CELS haya continuado colocando esos temas también en el informe y en otros procesos. Mañana, 16 de octubre, desde hace 25 años, la Vía Campesina viene promoviendo el debate sobre la soberanía alimentaria en todo el mundo, con movilizaciones, con acciones, desde una cumbre mundial de la alimentación en el año 96, donde se discutió el tema seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Y es realmente un tema que lo seguimos mucho, pero muchas veces mirando sobre todo problemáticas en otros lugares del mundo, asociadas al hambre sobre todo, y tengo que lamentar que Macri, de la mano del capital financiero, sí nos introdujo en el mundo
en ese mundo, el mundo del hambre, que quizás en la Argentina no habíamos podido palpar. Y creo que en función de la pregunta, justamente ese tema, el tema del alimento, el tema de la alimentación, es un elemento concreto del necesario diálogo entre el campo y la ciudad, y sobre todo entre los campesinos, los agricultores familiares y las trabajadoras y los trabajadores. Cuando decimos campo, y lo señalo, me refiero a ese sector porque el agronegocio también, con la profundización del desarrollo del capital financiero en la Argentina, ya no produce alimentos, se enfoca fundamentalmente en la producción de mercancías para la especulación en el mundo financiero, y eso es uno de los elementos que en el marco de la liberación en el mercado argentino nos ha llevado al hambre. Cuando hablamos también de alimentos, se nos viene quizá una foto que dio vuelta al país, que es en uno de los verdurazos de la UTT, una señora, una berenjena y la policía, y habla también de una de las luchas que creo que fueron parte de la resistencia de estos años y que tiene ese núcleo concreto. No hablamos solamente del acceso a los alimentos en cuanto a la cantidad, sino también a la calidad, a la nutrición. No solamente en nuestro país se ha profundizado el hambre, sino la obesidad, la malnutrición y muchos otros problemas de salud que también tiene la clase media y que están asociados a la mala calidad de los alimentos. Creo que esa agenda, la de la soberanía alimentaria, es una agenda muy importante, es una agenda que dialoga con toda la profundidad ecologista de la juventud que viene impulsando. Creo que dialoga también con la cultura del cuidado que el movimiento feminista viene instalando en la Argentina, en la agenda argentina. Creo que dialoga también fuertemente con la agenda de los movimientos sociales y populares en este marco de emergencia alimentaria. Dialoga muy bien con el movimiento de derechos humanos, y aquí aprovechar para agradecer el acompañamiento del CELS, la adhesión de abuelas en Naciones Unidas para que logremos la sanción de la Declaración de Derechos Campesinos, porque quiero decir que en ese escenario, cuando hablamos de derechos campesinos, estamos hablando directamente del derecho a la alimentación de la clase trabajadora argentina, y creo que esa es parte de la agenda que tenemos que plantear. Dos limitaciones estructurales que creo que es fundamental señalarlas entre muchas otras. Una tiene que ver con la cuestión de la tierra. En Argentina, según el último informe de Oxfam, el 83% de los productores acceden solo al 13,3% de la superficie agrícola, una alta concentración. Nosotros creemos que es necesaria una reforma agraria integral y popular. Podemos llamarla o de otra manera si a algunos no les cae bien. Pero creemos que es parte de la agenda necesaria en nuestro país. Te pregunto de paso, ya que introducís lo de la reforma agraria, hace poco se aprobó en Córdoba la ley de agricultura familiar. ¿Qué se puede pensar en ese sentido? ¿Qué se puede disputar al Estado? ¿Qué diálogo se puede establecer con el Estado en esa relación? Bueno, con las paradojas de la Argentina, el mismo día que se sancionaba la ley de emergencia alimentaria a nivel nacional, el gobierno de Córdoba estaba aprobando la adhesión de la provincia a la ley de agricultura familiar. Es una ley que fue sancionada en el año 2014, pero que después no fue reglamentada por el macrismo y que fue acompañado por todo el desmantelamiento de la institucionalidad. El artículo 1 de esa ley plantea como objetivo promover y fortalecer la soberanía alimentaria del pueblo argentino, y es una ley que tiene un compendio de políticas públicas que son fundamentales, y nosotros pensamos que, que hay que retomar, que en parte la agenda es retomar esa ley, que hace falta recrear la institucionalidad del Estado para dotándola de presupuesto que pueda desarrollar la agenda que está planteada en esa ley, que además del tema de la tierra, un elemento, dos puntos más y con esto termino. Todo el sistema agroalimentario también está muy concentrado en la Argentina. Tenemos una situación de que un 75% de las marcas están solo en 10 corporaciones. Eso hace que la discusión del precio de los alimentos sea una discusión muy complicada para cualquier Estado. Y el otro elemento es la diferencia de lo que se le paga a un
un productor y lo que está después pagando un trabajador, que es entre 500 y 1.500%. Creemos que ahí hay una agenda fundamental para que el Estado desarrolle en articulación con los movimientos sindicales, populares y campesinos, y que también, y con esto concluyo, dialoga con la Declaración de Derechos Campesinos, en la cual Naciones Unidas determina una serie de pautas que son una orientación de políticas agrarias, y que no sé si nos sorprendemos o no, pero en esa declaración Naciones Unidas recomienda a los estados realizar la reforma agraria para que el derecho a la tierra sea para todos y todas. Gracias. Gracias, Diego. Vamos a conversar ahora con Natalia Vinelli. Ella es periodista, es comunicadora, es referente de Barricada TV. Hay un capítulo que se llama Cambiar para Destruir, que justamente pone el foco en cómo Cambiemos operó para destruir y desmontar jurídicamente lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en ese recorrido del capítulo va también narrando qué pasó con los medios públicos, pero particularmente con Natalia me gustaría conversar sobre los medios comunitarios y cómo atravesaron estos años y qué desafíos, qué propuestas tienen de cara a un próximo gobierno que esperemos cambie de gesto político, ¿no? Bueno, gracias también por invitarme y por poder compartir con ustedes 11, contándome que estamos acá trayendo distintos frentes de lucha e intervención política que venimos sosteniendo en todos estos años y que vamos a seguir sosteniendo para adelante. Y la verdad que cuando leía el capítulo y en función de lo que Florencia me planteaba, me anoté algunos números para encuadrar este capítulo, que además tiene un nombre que es muy interesante y muy significativo, que es Cambiar para Destruir, y que da cuenta del desguace de los medios públicos. Y no solamente eso, sino que también aborda el tema de la alternatividad o de los medios comunitarios, pero quería agrandarlo un poquito más y traer un documento que elaboró el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, sobre el relevamiento de la situación del gremio de prensa en este año 2019, hasta este año 2019, que da cuenta de que en estos 4 años de gobierno de Mauricio Macri se perdieron 4.500 trabajos de prensa en todo el país. Dentro de estos, 3.100 son en la capital federal y más de 1.200 en el último año y pico. Entonces, este es el escenario donde hay una mayor profundización de la concentración, donde hay cada vez menos voces críticas y donde el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras de prensa cayó en un 41%. Entonces, en este escenario de ataque también hay que leer cómo podemos funcionar los medios comunitarios, que somos muy poquitos los que obtuvimos licencia, en el caso de Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, para emitir en televisión digital abierta, y ahora actualmente hay un proceso de normalización de radios que no es ningún regalo, sino que es el resultado de la pelea de las radios comunitarias de muchísimo tiempo, pero que lo tenemos que poner también en el marco de este escenario donde hay un ajuste en la televisión pública que redujo en 20% su planta de trabajadores y trabajadoras, la gran pelea de Telam contra los despidos, que se logró con muchísima lucha la reincorporación de sus trabajadores y trabajadoras, pero también todo lo que es el desmantelamiento del sistema de la televisión digital abierta. Esto es muy, muy importante porque cuando pensamos los medios comunitarios, no podemos pensar como contrapeso si no entendemos en la importancia de un Estado que tenga un rol activo. Un rol activo en la construcción de normas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a poder encontrarse con información alternativa, variada, con diversos puntos de vista. También el hacer cumplir esas normas, porque hay normas que se mantienen y hay artículos de la ley audiovisual que se mantienen y sin embargo el ENACOM lo que hace es mirar para el costado y no aplicarlas. El caso de Barricada TV y Pares TV, intentando ingresar al cable, donde hay 2 empresas y dentro de ellas una que es una de las 3 empresas más poderosas del país, que es el Grupo Clarín, que sistemáticamente
sistemáticamente se niega a subir a la grilla del cable a las emisoras comunitarias con licencia, y nosotros que ahora estamos contra ellos litigando, nos encontramos con que su respuesta es que consideran que las resoluciones que el propio Estado dictó son inconstitucionales. Entonces, como ellos creen que son inconstitucionales, no las cumplen. Digamos, ahora, cuando se trata de medios comunitarios, y hay una denuncia por interferencias, enseguida tenemos el poder del Estado sobre la cabeza. El caso de la FM Riachuelo fue hace muy poquito, la última que tuvo una amenaza de decomiso de sus equipos. Entonces nos encontramos ante una situación donde muy pocos llegamos a poder ingresar al sistema de medios, pero se generan muchísimas dificultades y se levantan muchas barreras para poder funcionar. Y entre estas barreras es que a cada paso que damos, se levanta una imposibilidad. Pares TV, que es el canal de Luján, construyó toda su programación sobre la base del fútbol local. Sigue desde 2011 los partidos de Flandria, que ascendió a la Primera Nacional B. ¿Estoy diciendo bien? Porque no sé nada de fútbol, o sea que eso me lo tuve que estudiar de memoria, ¿no? Bueno, recibió un montón de intimaciones de Triza, que es TIC Sports, Grupo Clarín. Y son intimaciones económicas porque tienen los derechos de televisación del fútbol, pero también, no solamente por la voracidad de la empresa, sino porque el Ente Nacional de Comunicaciones, presidido por Silvana Giudice, no hace cumplir la norma, no llama a la poner en funciones el COFECO, no elabora el listado de eventos de interés relevante donde están justamente los partidos de fútbol que podrían hacer que los medios partidarios sigan transmitiendo a sus clubes y que esos clubes de barrio en definitiva puedan tener pantalla y no sean censurados, porque TIC Sport tampoco los transmite. Entonces es como el perro del hortelano, no come ni que deja comer. Así que ese es en parte el escenario. A esto, bueno, el informe trabaja sobre los fondos de fomento, digamos, hay que discutir fomento, hay que la continuidad, la ejecución completa de esos fondos concursables que establece la ley audiovisual en artículo vigente, pero también hay que discutir la publicidad oficial y la transparencia de la publicidad oficial, que vemos viendo cómo en estos últimos años, más allá o a pesar de un discurso de transparencia, siempre son las mismas empresas concentradas las que se benefician con esa pauta. Bueno, muchas gracias, Natalia. De nada. El capítulo El Secreto va contando cómo en estos años de macrismo se reforzó lo que es la fase más represiva del Estado, sobre todo en el área de seguridad y de inteligencia. Para eso convocamos a hablar de este capítulo en particular a Mabel Tuaites Rey, que es doctora en Derecho Político por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en el área de teoría del Estado, es magíster en Administración Pública de la UBA, dirige también el Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe, IELAC, y ha escrito numerosas publicaciones que muchos de ustedes seguramente habrán leído en sus formaciones académicas, porque veo ahí sus caras cómplices. Mabel, vos que estudiaste y pensaste el Estado desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, ¿cómo ves este avance que narra el capítulo El Secreto y qué diferencias encontrás con lo que está sucediendo ahora en relación a otros momentos políticos de la historia argentina? Bueno, me sumo a la felicitación al CELS y al profundo agradecimiento por el honor que me han conferido al invitarme a esta hermosa actividad. Ciertamente, las políticas de seguridad y el secreto es una constante en la construcción de los estados capitalistas de escala mundial, y la idea de los espías y qué hacen los espías y el espionaje es algo que no solo da material para series de televisión, sino que es una presencia de una realidad muy profunda y muy enraizada y que sigue una agenda internacional en general mucho más opaca a la mirada pública. Los devenires de la vigilancia ciudadana, los devenires de las instancias represivas tienen que ver mucho con justamente los vínculos que tienen las agencias de seguridad con
organismos internacionales y con los organismos, sobre todo las agencias de Estados Unidos y el Mossad. Entonces, en esto que en el capítulo está muy bien narrado, realmente está muy bien descrito, ¿no? Esta idea del secretismo, ¿no? De la inteligencia secreta, que es secreto no solo porque no sale a luz pública, sino que el secreto es justamente la herramienta de control más fuerte que tiene este aparato del Estado, que integra es un aparato represivo del Estado de primera magnitud. En este sentido, empieza el capítulo diciendo que el Estado vigila para investigar y cuidarnos, que fue el lema que tiene la ministra Bullrich todo este tiempo. Y lo que me interesaría señalar no es solo el ejercicio distintivo de la incentivación de este tipo y exacerbación de este tipo de políticas, sino el intento de validación ideológico-político. Es decir, el intento de construir una legitimación a escala social justamente todo el tiempo, es decir, los cuidamos, la idea de plantear la doctrina Chocobar como algo a favor de la mayoría de los ciudadanos que se complementa con la exacerbación del temor, ¿no? Es decir, la lucha contra enemigos tan difíciles de asir como el narcotráfico, el terrorismo internacional, el bombardeo constante de plantear ese miedo y ese terror, incluso pasando de escala de lo que significó durante los años previos, durante todos los años de la democracia, el tema del delito común, ¿no? Pasó del delito común, porque ahora el gobierno de Cambiemos intentaba ponerse en paladín de la seguridad pública, no quería mostrar hechos de delitos comunes, pero sí entonces el narcotráfico, las espectacularidades, esos procedimientos medio extraños que tiene la ministra, y esto tiene además un correlato que es la relación directa con ciertos segmentos importantes del aparato judicial que apañan y que promueven este tipo de acciones. Entonces me parece que, hablando de los aparatos, creo que estos son los aparatos estatales coercitivos a los que más atención deberíamos prestarles, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el desafío para abrir una conversación pública sobre este tema, pensando en esta espectacularización que hay sobre la temática que vos la mencionabas, esto de las series de televisión y demás? ¿Cómo abrir y por dónde empezar una conversación pública sobre este tema en particular? Sobre el tema de, bueno, la cuestión de los secretos y los, yo guardo secreto porque te cuido, ¿me cuidas de qué? Y justamente plantear una conversación pública sobre cuáles son los derechos ciudadanos, ¿no? Ahora se está planteando y se pone como herramienta de publicidad, de campaña en la ciudad, la proliferación de nuevas cámaras de seguridad, de reconocimiento de rostros, que se sabe que estos están generando un montón de problemas de mayor inseguridad para el conjunto de la ciudadanía y que se venden como mayor seguridad. Y creo que empezar a pensarlo, por ejemplo, explicar muy bien qué supone, que lo que no nos va a garantizar la proliferación de cámaras, ni mucho menos aún cuando se planteó que se bajó rápidamente plantear el uso de armas, ¿no? El armarse, las armas para el uso ciudadano, sin control. Me parece que esos son dos elementos muy concretos para plantear y muy concretos para una discusión sobre hasta dónde avanza sobre las libertades públicas este tipo de sistemas. Muchas gracias, Mabel. Antes de hablar de las comisarías con Horacio Pietragala, ay, ¿por qué me trabé? Me gustaría compartirles algunos números del capítulo que habla de la guerra contra el narcotráfico como una guerra contra los pobres, que habíamos mencionado que lo iba a comentar Claudia Vázquezaro, pero aprovecho y les comparto algunos datos. Sabemos que el gobierno de Cambiemos, entre uno de sus mayores problemas y preocupaciones que ellos creen que aquejan a la Argentina, ha sido el narcotráfico, y lo puso como uno de sus
sus ejes de políticas de seguridad. Según este capítulo, en 3 años las fuerzas federales detuvieron a casi 20 personas por día por consumo. En la provincia de Buenos Aires se detienen a 100 personas por día. Los datos de detenciones y encarcelamiento muestran que la guerra contra el narcotráfico argentina se concentra en perseguir a las personas cuya detención no incide en la desarticulación del negocio ni de las redes de ilegalidades que se propagan para su desarrollo. Como se plantea en este apartado muy bien, es una guerra contra los pobres. La población carcelaria por drogas en este tiempo aumentó un 252%. Los datos disponibles no prueban la efectividad de la guerra contra el narcotráfico, pero no dejan dudas sobre sus consecuencias negativas para los derechos fundamentales. El punitivismo y el prohibicionismo persiguen a los consumidores y a los vendedores de pequeñas cantidades. Y de ese modo, personas que no cometieron delitos violentos y ya sufren vulneraciones de derechos humanos son encerradas muchas veces en condiciones inhumanas, y esto me parecía interesante para conectar con el próximo capítulo que pone La Linterna sobre el tema de las comisarías, y en estos años que hemos vivido 2 episodios que evidenciaron con muchísima claridad el desprecio por las personas que están en las comisarías. Me refiero a lo que fue el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría y el incendio en la comisaría de Pergamino. Para eso convocamos a hablar sobre este tema a Horacio Pietragala, que es militante en defensa de los derechos humanos y diputado nacional por Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Horacio, gracias por estar acá. Bienvenido y bueno, agradecer la invitación y feliz cumpleaños también al CELS. Feliz cumpleaños, sí, muy bien. Hablábamos al comienzo con María Esperanza de estos avances y de los discursos de odio, y ahí me parece que es interesante pensar como desafío, cómo hará el próximo gobierno si ya está instalada esta demanda de demagogia punitiva con tanta fuerza. Digo, ¿qué desafío se le presenta a un nuevo gobierno en relación a este tema? Sí, creo que tenemos como sociedad, como militantes, las distintas responsabilidades que tenemos como actores políticos y las distintas ONG, organismos de derechos humanos, un desafío muy grande en esta materia. Primero porque creo que esto es una deuda de la democracia y no de este gobierno nada más, ¿no? Y en esto los que nos criamos también en un barrio sabemos lo que significa la estigmatización de los sectores más populares, y lamentablemente con una radicalización a partir del 2015 que se transforma en vidas humanas, ¿no? No es que antes no haya habido alguna violación grave en materia de derechos humanos, tanto en lugares de encierro o en casos de violencia institucional, pero el rol del Estado y la respuesta del Estado era diferente en el abordaje que se le daba a la familia y cómo era el mensaje que se construía a partir de un Estado que ponía todas las herramientas para que se castigue y se juzgue, ¿no? Creo que eso viró. Eso lamentablemente hoy vemos un Estado que aplaude a los casos de violencia institucional, y esto lamentablemente es una política de derrame, ¿no? Cuando un gobierno recibe a un policía que la justicia ya está condenándolo casi por homicidio, esto se transfiere a todos los sectores de seguridad, tanto adentro de las comisarías, obvio, en los penales, pero también en la misma sociedad, transformándose en una sociedad más violenta, ¿no? No hay un límite en ese esquema de estigmatización, y casi siempre vemos que son los mismos sectores, ¿no? Si vemos quienes murieron en la comisaría de Esteban Echeverría, quienes murieron en la comisaría de Pergamino, quienes fueron asesinados por casos muy claros de violencia institucional, vamos a ver que son los sectores más postergados de la sociedad, las minorías, los estigmatizados, Rafael Nahuel, un pibe de un barrio de Bariloche, pero que también iniciaba su identidad cultural ancestral con la comunidad mapuche, y también sufrió las mismas situaciones que sufre un pibe de un barrio. Pero creo que hubo una situación muy grave, que fue lo que pasó también en Monte,
que sacudió un poco a toda la sociedad, ¿no? De cómo esto se descarrió para un lado terrible, y es que eran pibes, ¿no? De un pueblo que todo el mundo acostumbra a andar con, digamos, sin seguridad, deja la puerta abierta, la bicicleta en la plaza, lo vimos cuando fuimos, cuando acompañamos a los familiares, y un accionar de la policía que parecía surrealista para el lugar donde estaba funcionando. Bueno, y esto tiene que ver con el discurso que llevó adelante, muy peligroso, y que deja una vara muy baja, digamos, en materia de derechos humanos a la próxima gestión, y creo que esto lo vamos a tener que cambiar con un discurso muy fuerte y muy claro desde el primer día, ¿no? Hacia la fuerza de seguridad y hacia toda la sociedad también. Es interesante estas tensiones que marcás porque decimos, está instalada la demanda más punitivista, pero al mismo tiempo esto de Monte que mencionás mostró un pueblo movilizado para frenar justamente, desmontar la versión policial y justamente poner estos frenos limitantes que se hacen en las calles, ¿no? Desde la resistencia, me parece. Sí, lo mismo que pasó con el 2x1, ¿no? Y sí, es importantísimo, ¿no? La sensibilidad social sobre estos temas es lo que tal vez nos falte para contrarrestar a ese discurso hegemónico que lleva adelante el poder real en cada caso de violencia institucional o en cada caso de delito, ¿no? Claro. Donde también se aplaude tal vez las acciones de justicia por mano propia. Pero creo que el gran desafío que tenemos, y a favor, creo, es que hoy los sistemas carcelarios están siendo cuestionados por gran parte de la sociedad. Lamentablemente nosotros vivimos una persecución muy grande a muchos dirigentes políticos y eso también tuvo algo bueno en lo negativo, que es que llevó a esos lugares de detención a mucha gente que antes no, a muchos compañeros y compañeras que nunca habían pisado un penal y que tenían responsabilidad política y que creo que estaban muy lejos de ver la realidad de esos lugares de detención. Y a partir de ahí creo que hoy es una demanda de todo, y con todos los que hablo dicen tenemos que cambiar el sistema penitenciario, ¿no? Y estamos hablando del federal que está a años luz del provincial. Y creo que eso nos deja un desafío muy grande, sabemos que va a faltar recursos económicos, es donde más vamos a tener que hacer valer los recursos políticos y el ingenio, pero también tal vez no en autocrítica o un poquito sí, pero nosotros decíamos que Argentina era ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo, y lo fue, digo, por el avance y por la importancia que puso en este eje nuestra patria, pero mientras nosotros inaugurábamos una comisaría, señalizábamos una comisaría de día, nos íbamos y en esa misma comisaría a la noche tal vez torturaban un pibe. Y creo que eso es el desafío que tenemos como democracia, que no nos puede pasar más. Va a haber voluntad política, hay que hacer una disputa y no solo ganar el sentido común en la sociedad, sino también en los propios compañeros y compañeras que tienen responsabilidad política. Muchas gracias, Horacio. El capítulo dedicado a los operativos policiales aborda los obstáculos para investigar las consecuencias de estos grandes despliegues. ¿Qué pasa cuando las investigaciones judiciales no pueden esclarecer estos hechos de violencia estatal? Este tramo del informe arranca con la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado y aborda justamente esos últimos 7 minutos que todavía la investigación judicial no pudo determinar qué pasó con él. Para conversar sobre esto, vamos a convocar a Manuel Garrido, que es presidente y director de Proyecto Inocencia Argentina. Buenas tardes, ya buenas noches, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Manuel. Sí. Bueno, muy buenas noches. Bueno, repito lo que todos dijeron. Estoy muy agradecido, muy honrado por la invitación y por poder participar de esta mesa de diálogo. Quiero hacer referencia, bueno, me toca hablar de uno de los aspectos en donde hubo uno de los más graves retrocesos en los últimos años, o quizás uno de los más indignantes, es decir, y se ve en el informe, cuando se hace referencia al discurso en materia de seguridad, en donde se intenta legitimar, digamos, conductas
y utilización de la fuerza y de la violencia claramente en contra de la legislación en materia de derechos humanos. O sea que me parece que este es un punto muy, muy importante y cómo desde la política se alienta esa política criminal o ese funcionamiento criminal de las fuerzas de seguridad. Por un lado, el alentarlo del discurso público y por otro lado, lo que se refleja en el informe es también el encubrimiento en el momento de la investigación, donde hay una combinación entre la ineficacia de los sistemas, una ineficacia que se viene arrastrando desde hace décadas, pero también con una ineficacia que es capitalizada por este manejo político de la utilización criminal de las fuerzas de seguridad. Me parece que y sobre esto quiero destacar un par de cosas importantes. Por un lado, hacer referencia a que el tratamiento en el informe tiene que ver también con una línea de trabajo que es bueno rescatar o destacar a lo largo de estas décadas en lo que tiene que ver con la agenda de seguridad democrática. Este tema de seguridad democrática, además de los consensos en relación con la revisión de los crímenes cometidos durante la dictadura, es uno de los puntos centrales que atravesaba a los distintos sectores políticos. En el trabajo que realizó el CELS en materia de seguridad democrática, todos los sectores políticos democráticos estaban involucrados en esta agenda de seguridad democrática, que es algo además rescatado a nivel regional o a nivel internacional. Me parece entonces muy grave y me parece que el informe refleja bien este retroceso y estos problemas. En segundo lugar, el informe hace referencia a casos en particular. Vos mencionabas el caso Maldonado, hay muchos, el indoamericano, varios casos y ejemplos gravísimos del ejercicio de la utilización de la fuerza de manera ilegal y fuera claramente de las reglas de lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza. Pero más allá de la cuestión anecdótica, me interesa rescatar el diagnóstico o cómo el informe hace referencia a los aspectos estructurales. O sea, y esto me parece que es el punto de partida para una discusión ulterior sobre cómo corregir esos aspectos estructurales. Y acá, cuando se habla de la falta o de la impunidad, la falta de eficacia en las investigaciones de estos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, hay varias cuestiones que están en juego. O sea, desde el punto de vista de la falta de interés de la justicia, el corporativismo de la justicia, esas relaciones entre la justicia y otros sectores y las mismas fuerzas de seguridad u otros sectores que hace que se mire para otro costado o que se utilicen mecanismos que lo que hacen es finalmente diluir los casos. Están bien documentados en el informe ese tipo de estrategias que tienen que ver con la demora en el tiempo, demoras eternas en resolver determinadas cuestiones o en investigar determinados casos. Y otro tipo de cuestiones a las que apela el sistema judicial para directamente no investigar, o sea, no enfocarse en el contexto, no tomar en cuenta la línea de dirección, o sea, cuestiones que tienen, que están permitidas, pero que son más bien prácticas y no cuestiones que surjan de imposibilidad de investigar. No es que no se puede investigar, sino que hay estrategias para oscurecer esas investigaciones que se enlazan con actitudes de encubrimiento de los propios responsables de la fuerza de seguridad. Y ahí también hay un punto importante que tiene que ver sobre cómo controlar, cómo ejercer el control interno de la administración en general, pero de la fuerza de seguridad en particular. Sí, quiero mencionar... Ahí te iba a preguntar justamente eso, ¿qué transformaciones son posibles en ese sentido? Bueno, creo que este es un tema que debe ser objeto de una reflexión más general o detenernos a analizar en concreto, porque generalmente hay algunas recetas pero que pueden funcionar o que tienen que complementarse entre sí. Acá hay un tema de corporativismo. Quiero mencionar que lo que refleja el informe en cuanto a la falta de investigaciones disciplinarias y la posibilidad de utilizar las investigaciones disciplinarias también como puntos de diagnóstico y de planificación de políticas, la necesidad de investigaciones más profundas sobre la realidad de cómo funcionan los sistemas, el análisis de estas investigaciones disciplinarias, cómo reacciona
la propia administración para bloquear esas investigaciones. Sobre esto, digamos, hay varias estrategias que también bloquean esas investigaciones y que se enlazan entre sí, como por ejemplo en las investigaciones disciplinarias el remitirse a lo que diga la justicia. Después la justicia nunca dice nada. Pasan 20 años y tampoco en el ámbito de la propia administración hay una investigación concreta de si hay irregularidades o ha habido extralimitaciones o no. Sobre esto hay un fallo interesante de la Corte en un caso en donde en ese momento yo estaba en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y directamente había una reacción, una resistencia a que la Fiscalía interviniera en los sumarios policiales. Y más allá de la anécdota del caso, la Corte Suprema en el año 2013 dicta una sentencia en donde dice que no puede haber sectores de la administración, y en referencia específicamente a la policía, que sean inmunes al control. Y además también la propia Corte Suprema, la integración anterior, habla de la necesidad de neutralizar las estrategias corporativas que bloquean estas investigaciones y que es lo que de manera adecuada, interesante, refleja el informe. Entonces, y con esto creo que ya está el tiempo cumplido, pero volviendo a lo que plantea el informe, que están muy bien documentadas todos estos problemas, pero también de alguna manera presenta un punto de análisis que puede ser un punto de partida para discutir cómo abordar estos distintos aspectos estructurales que son los que generan impunidad y que en definitiva revelan un mensaje que se da a través de la impunidad, que es que el Estado o quienes dirigen el Estado no están comprometidos con la observancia y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Bueno, nuestras últimas invitadas representan un poco la matriz intergeneracional y también la convergencia de luchas de los movimientos sociales. Creo que representan a la perfección los actores, las actrices que dinamizaron la política en estos últimos años, que son los movimientos sociales y también el movimiento feminista, el movimiento LGBT. Han dinamizado con muchísima fuerza la política estos últimos años. No son espacios que estén exentos de tensiones, no son espacios homogéneos, eso lo sabemos, y sobre eso me gustaría hablar con ellas, que es un poco también el recorrido que hace el capítulo sobre movimientos. Leo Grosso es diputado nacional, es del movimiento Evita, tiene un largo recorrido territorial, es referente de la campaña nacional contra la violencia institucional, y Juana Garay, que fue presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, una de las expositoras en el debate en el Congreso por la interrupción voluntaria del embarazo y también activista en Simona. Vamos a tener una dupla en este momento. Vamos a empezar por Leo, porque nos interesa charlar con ustedes lo que son las estrategias y justamente las tensiones que van apareciendo en la convergencia de las luchas, y me parece que, Leo, en tu identidad convergen un montón de luchas y un montón de identidades también, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero es la bueno, realidad. Bueno. Primero, gracias por la invitación al CELS, a las compañeras y los compañeros que siempre están ahí. Para mí también es un honor, sumo a esta catarata de honores de estar acá a 40 años. Feliz cumpleaños, como decía también Horacio, creo. Y nada, hay varias cosas para reflexionar con lo que vos decías. Había pensado en plantear algunas cosas que hablé con vos antes, pero después retomó algo que me parece que decía Horacio al principio, y que tiene que ver con este proceso de convergencia o esta tradición o el rol de los organismos de derechos humanos. El capítulo que a nosotros nos tocó analizar es el proceso de las convergencias de los movimientos. Y hay una frase de Victorio Paulón que ponen ustedes en el capítulo, que no sé si está acá, veo poco, pero bueno, el compañero de extracción sindical dice: los movimientos sociales son el producto de la conciencia sindical de la clase obrera argentina. Y me pareció fantástico porque nunca lo había dicho así, pero siempre lo habíamos pensado y siempre lo habíamos discutido. Y de hecho tuvimos esa discusión, no en estos planos, pero
los movimientos piqueteros o los movimientos desocupados en algún momento decidieron llamarse MTD. Hubo asambleas y debates para agregarle la T y para no perder la identidad de trabajadores y trabajadoras que los constituía. Podrían haber sido llamados movimientos de desocupados, pero sin embargo hubo un debate y una voluntad política de retomar una identidad de lucha y de organización de la clase trabajadora argentina y ponernos la T, Movimiento de Trabajadores Desocupados. Y el capítulo que justo nos corresponde a nosotros tiene que ver con esto, con las convergencias, las articulaciones, las inteligencias y las desinteligencias de los distintos movimientos de organización, resistencia, lucha y conquista de derechos que se han dado en la Argentina. Y Horacio decía, bueno, los organismos de derechos humanos han logrado articular mayorías y movilizaciones que plantearon una resistencia muy fuerte a este neoliberalismo que vivimos en estos 4 años, y me parece que porque también, me da un poco impresión decirlo acá delante de todos los popes y las popes de los organismos de derechos humanos, pero lo voy a decir porque lo pienso, pero que también tiene que ver con eso, con retomar la experiencia de lucha y la identidad de lucha del pueblo argentino, porque ninguna lucha se da aislada de las luchas anteriores. Y esos organismos de derechos humanos son posibles en la Argentina porque antes también hubo movimiento sindical que peleó y porque en la Argentina se construyó, vos decías, María Esperanza, la idea esta de la ciudadanía universal, digamos, se constituyó la idea de que en la Argentina podemos ir conquistando derechos y que hay determinadas cosas que no se tocan. Y eso es el empalme y el proceso de convergencia de los procesos de lucha. ¿Y por qué digo todo esto? Porque los movimientos sociales son un poco también el resultado de ese proceso, no solo porque le ponen la T, sino porque se dedican a organizar, ahí la veo a Paula, nuestra compañera que siempre nos ayuda a pensar esto, se dedican a organizar el pedazo de clase trabajadora que quedó afuera de la organización tradicional de la clase trabajadora, que es el sindicato, porque se reproducía en la fábrica o con patrón y ya no. Y ya no para siempre, no ya no por un momento, ya no para siempre. Y que entonces lo que venimos haciendo, los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales, los feminismos y todos los procesos de organización novedosa que aparecen en el mundo y en la Argentina, desde, si se quiere, la destrucción del estado de bienestar o desde la dictadura para acá, es organizar los pedazos que el capital deja fuera, si se quiere, ¿no? O que se desorganizan porque estaban organizados de otra manera. Y retoman eso y avanzan. Y por eso también, porque todos estos procesos se fueron organizando y porque todas estas historias de lucha se fueron articulando en el tiempo, pudimos construir un piso no solo de derechos, sino de organización popular que permitió llevar adelante una resistencia popular sin precedentes a este neoliberalismo ayornado que tenemos hoy, o no ayornado, explícito, que tenemos hoy en la Argentina. Y los movimientos sociales y los feminismos han sido parte de los elementos que más salieron a la calle, porque quizás al 2x1 y a las movilizaciones de Santiago Maldonado también hay que agregarle la movilización contra la reforma previsional, que justo quizás condensa toda esa historia de lucha, justo le tocaron el bolsillo a los jubilados. Un derecho conquistado por la clase trabajadora, un puntal fundamental del esquema de previsión social, orgullo para los que defendemos a los sectores populares que tiene la Argentina, el más extendido de América, y que el neoliberalismo se dedica a decir este es un costo, hay que meter la mano ahí y sacarle plata a los jubilados. Y justo esa fue la movilización en la que yo considero, por ejemplo, que es la primera vez que este gobierno pagaba un costo político fuerte. Era la primera vez que pagaba un costo político fuerte. Y ahí se daban, una cosa que pensé mientras leía el capítulo, articulaciones, porque los compañeros del CELS nos daban una mano para los compañeros que metían preso en la movilización, porque, no sé, a mí me mordió un perro de la gendarmería o de la prefectura, no me acuerdo, y mi abogada es del CEPRODE, Miriam Bregman. Y todo ese proceso, y los movimientos de derechos humanos, los movimientos sociales, los sindicatos, las compañeras del feminismo, todos estábamos en la calle articulando la posibilidad de resistir la metida de mano en el bolsillo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Entonces me parece que ahí hay una experiencia de lucha. No hay solo una experiencia de lucha que nos sirvió para construir una resistencia popular, sino que ahí también anida
una gran oportunidad para pensar lo que se viene, que es muy bueno, y que es la posibilidad de haber vivido algo que dice Cristina cuando presenta el libro, que es que vivimos todos y todas y todes dos modelos económicos y políticos muy distintos, y que eso implica capacidad de tener la experiencia de haber vivido eso. Eso implica el tránsito de los sectores populares, de los sectores de la dirigencia, de los sectores políticos, de haber atravesado esas dos experiencias en un corto periodo de tiempo, por lo cual transformar esa experiencia, esa expertise popular en una oportunidad para construir ya no la resistencia popular, sino una ofensiva popular, y ir por las cosas, no solo las que nos arrebataron, sino las que soñamos. Gracias, Leo. Bueno, para hablar de lo que se viene, me parece que ahí le diste el pie exacto a Juana, que yo le quería preguntar sobre esta metáfora que también mencionaba Horacio, este diálogo que hay entre los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, y quería saber cómo lo vive tu generación y si realmente crees que hay un diálogo así como creemos muchas, y cómo se conectan las luchas. Bueno, en primer lugar, gracias por estar acá. Me parece que lo único que tengo son zapatillas en comparación al resto, así que bueno, eso creo que es la condición que me trajo este sillón. El sillón verde. Claro, sí, no iba a ser de otra forma. Yo creo que es importante a la hora de como realizar la relación entre los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, hablar de como, bueno, dónde nos criamos nosotras, nosotres y nosotros. Yo nací en el 2000, entonces hay como una cuestión de que toda mi adolescencia y mi niñez fue en una condición bastante diferente a la de causaste todos la envidia ustedes. De todos acá. Todos envidiosos de la juventud de Juana. Que sean envidiosos, pero que no sean adultocéntriques, ¿no? No, claro, bueno. Y en ese sentido me parece que lo que tiene mi generación a la hora de plantear los derechos humanos es una base muy consolidada, una base que gracias a la militancia del CELS y de muchísimos otros organismos que durante todos estos años no pararon un segundo y jamás desistieron en su laburo, nos trajeron a nosotros una situación que yo creo bastante cómoda. Una situación que nos permitió justamente cuestionarnos otras cosas, cuestionarnos la decisión sobre nuestros propios cuerpos, la decisión sobre qué queremos hacer de nuestras vidas, la decisión sobre la elección de qué queremos ser y cómo queremos ser, y en ese sentido quiero como, bueno, agradecerles muchísimo por eso. Me parece que toda mi generación está muy agradecida por todo eso, y es innegable que la capacidad que nosotros tenemos ahora de hacer planteos como el de la emergencia climática o planteos que hace el feminismo son gracias a esa trayectoria, y no quiero dejar de mencionarlo porque para mí es parte de la identidad que nos conforma, y que en algún punto es algo que como generación tenemos que sostener en el tiempo. No es un trabajo que vino hecho y que nosotros tenemos que aceptar y seguir como para adelante. También requiere un mantenimiento de esa escalerita de derechos, como hablábamos con Leo antes, que implica todo el tiempo volver a esa historia y todo el tiempo volver a reivindicarla desde el lugar también crítico que podemos tener nosotros. Me parece que también eso es algo que nos permitieron todos ustedes, que es ser críticos con muchas cosas. Creo que mi generación fue crítica incluso de un gobierno que nos dio un montón de cosas, y eso nos permite ahora seguir siendo irreverentes y seguir pudiendo poner un freno cuando las cosas no nos agradan, que no es algo que pudo hacer el resto de las generaciones, desafortunadamente. Por eso creo que
ese cuestionamiento de cuestionarlo todo, como de, bueno, vamos a plantear todo, dar vuelta a todo, porque justamente tenemos una base muy sólida, una base que no tenemos que dejar de sostener y de alimentar y de transmitir al resto también de nuestra generación, que quizás no tiene una educación como la que pude tener yo o como la que pudieron tener muchos de mis compañeros, que bueno, también es parte de nuestra historia, ¿no? Que tratar de transmitirles a quienes no pudieron contar en eso en sus casas o en el colegio o donde sea, que eso es parte de nuestra historia y eso es lo que nos hace ser lo que hoy somos y lo que nos permite y lo que nos permitió el año pasado meter 1 millón de pibas y pibes en la calle, como que me parece que fue increíble, o sea, sumar esa movilización también a la reforma previsional, como fuimos las primeras que le hicimos un paro a Macri, o sea, ¿no? Eso como, bueno, Y bueno, como ver todo al movimiento de los derechos humanos como un cerco que jamás dejó ser penetrado por nada ni por nadie y que espero y soy en ese sentido muy, muy optimista en creer que jamás va a suceder, que confío en que si nosotros hacemos el trabajo que hicieron todos ustedes y el trabajo que hace mucho tiempo viene haciendo un montón de gente en nuestro país, no van a proliferar más de 4 años ningún gobierno como este, ni ningún gobierno parecido al de Bolsonaro, justamente por eso, pues es parte de nuestra identidad el construir esos consensos y ese cerco que tiene que ser impenetrable y que tenemos que enseñarles a nuestros hermanos más chicos que tiene que ser impenetrable y que no nos lo tenemos que olvidar nunca de mencionar porque no pasó hace tanto y justamente ese consenso tiene que durar para siempre. Bueno, muchas gracias, Juana, y muchas gracias a tu generación también, que nos enseña muchísima irreverencia a todos. Vamos terminando, les agradezco por haber cumplido el tiempo, los 5 minutos de este debate de los derechos humanos, porque la verdad que llegamos muy bien a la hora pautada. Aprovecho también para agradecerle al CELS por haberme dado la responsabilidad de estar acá coordinando esta conversación. Gracias. E invito acá al escenario a Estela y a Gastón. Bueno, muy buenas tardes a todos, queridísimos amigos. Felicitaciones al CELS. 40 años es muchísimo. Realmente hay trabajo, valentía. Y yo también quiero agradecer, me siento honrada de que me inviten acompañar este acto de hermanos y a decir algunas palabritas. Realmente he aprendido muchísimo escuchando a todos. Admiro cada una de las exposiciones porque nos permiten esclarecer muchas formas de pensar, muchas formas de saber una realidad. A veces no se pueden abarcar todas. Recordemos que abuelas estamos abocadas hace 42 años en búsqueda de 2 generaciones, que son nuestros hijos, hijas y nietos. Y bueno, este trabajo nos sacó de una vida que no pensábamos, que iba a transformarse en lo opuesto a lo pensado, que era una vida común, de un hogar común, sino una vida de lucha. Y por eso yo siempre insisto que las mujeres tenemos adentro guerreras, que no sabemos, que podemos salir a transformarnos en peleadoras y sacar las garras para defender nada más ni nada menos que a los hijos, lo más sagrado, lo más íntimo que tenemos. Y bueno, en estos 40 largos años, estos organismos de derechos humanos
que somos muchos, aquellos que comenzamos, algunos sabían qué hacer, por ejemplo, en el CELS, cuando nace el CELS, Emilio Mignone era uno de nuestros queridos abogados que con su experiencia recorría el mundo. Hay que recordarlo. Él nos esperaba cuando salíamos de viaje para contar en los países que no se sabía lo que pasaba porque la prensa monopólica decía que acá todos éramos derechos humanos y que no había desaparecidos y que niños menos. Nos esperaban al regreso, Emilio y otros abogados, para asegurar que pudiéramos bajar del avión sin ser secuestradas. Bueno, en lo personal me ha tocado llamarlo también por otras situaciones de emergencia para evitar el secuestro de mis hijos. Octavio Carcen, por recordar, Conte McDonald, Augusto, querido amigo. Hay muchos nombres que se me van a escapar porque, bueno, tengo muchos años ya. Me cuesta bastante los nombres, sobre todo, pero la memoria me funciona para ese orgullo que siento de este país, de nosotros. Somos un país que no baja los brazos. Habrá gente mala, que la hay, ya sabemos quiénes son. Se van a ir muy pronto, felizmente. Nosotros vamos a poder reconstruir el país que soñaron nuestros hijos, que les quitaron la vida justamente porque hablaban de justicia social. Y la justicia social es que todos seamos dignos de vivir bien en un país de esta riqueza y de esta dignidad. Entonces, esta lucha para nosotros no termina. Tenemos memoria del pasado, vivimos el presente, pero sobre todo pensando en el futuro. No queremos que vuelva a pasar otra vez. Nuestra lucha es para dejar claro, acá y en el mundo, que esta historia de la Argentina no tiene que volver a repetirse. Asegurarles a estos jóvenes, a esta joven, que por pensar salir y reclamar sus derechos no le pase nada. En eso estamos, los compañeros, somos los afectados directos, 4, madres, abuelas, familiares e hijos, y otros que nacieron como consecuencia de, en algunos tiempos y otros un poco más tarde. Quiere decir que en vez de matarnos nos reprodujeron. Somos más. Somos más. Y uno ve en la familia que nos matan una hija, nos roban un nieto, recuperamos el nieto y en el nieto la hija, y todo el resto de la familia, hasta los más chiquitos, ya hacen esta señal todos los días. Quiere decir que, insisto, nos sembraron. Y un país que tuvo la valentía de llegar a la conclusión, que tuvimos muchos los derechos humanos en eso, proclamándolo, de que a pesar de las diferencias, si tenemos algo en común, que es basta de este gobierno, estamos juntos. Eso nos hace muy fuertes, muy valiosos, muy generosos. Bueno, a seguir caminando, felicitando a los que hacemos tantas cosas juntas, porque la parte de todo lo que son los juicios, el CELS y Abuelas trabaja en permanente conjunto de intercambio de opiniones y después también en todo lo demás, por supuesto, con los demás compañeros, seguir porque la Argentina está caracterizada en el mundo entero como el país que más ha realizado y conseguido después de una dictadura feroz. Eso dice cómo y quiénes somos. Los invito entonces a acompañarnos, porque nos hace bien, nos alimenta el alma y yo verlos acá, ni se imaginan, me voy más joven. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. No traje el pañuelito verde porque me olvidé. Pero agradecidas al CELS. Yo creo que siempre le hemos tenido, particularmente familiares, un respeto enorme. Y repito otra vez el nombre de Emilio Mignone, y hace un rato yo le contaba a Estela que no me voy a olvidar nunca cuando estábamos en Ginebra en una oportunidad donde él tenía voz, pero no tenía voto, y nosotros, organismos, en una oportunidad estábamos en un palco y nos prestaron los del bar de Naciones Unidas las servilletas blancas para ponernos como pañuelos porque no nos alcanzaban. Entonces, realmente, cuando la niña tan amorosa, Juana, que decía que había aprendido, nosotros también aprendimos de otros que eran a la par nuestra, tal vez algunos años más tenían, pero que nos enseñaron a cómo teníamos que estar unidas y unidos, y familiares, particularmente de desaparecidos y detenidos por razones políticas, por estar compuesto por padres, madres, hermanos, hijos, esposas, esposos. Fue siempre muy político y de mucha discusión, y realmente también luchamos por la libertad de los presos políticos, cosa que evidentemente también estamos luchando ahora en el gobierno de Macri. Libertad para las presas y presos políticos. Y la verdad que un agradecimiento a esas madres, a esa casa de Emilio, donde también nos reuníamos al principio cuando teníamos que hacer determinadas cosas. Y bueno, y así aprendimos, y por ahí las niñas de ahora y los jóvenes que nos superan, porque las marchas feministas son gloriosas. Yo había aprendido en el exilio en Italia algo, y cuando vine en el 84, cuando volví, por suerte, a mi país, al que amo y estoy segura que es mi lugar en el mundo, realmente éramos no más de 30 o 40, me acuerdo, el primer 8 de marzo del 84, aunque ya venían algunas de antes. Así que esa lucha me parece genial, importante. Creo que lo de esta noche, como dijo Estela, también aprendimos, también agradecemos la capacidad, la organización, todo, envidiable la organización de este acto. La verdad que yo decía, ¿cuándo nosotros, que también cumplimos 43 años, vamos a poder hacer con la pantalla todo tan organizado? Así que gracias a todas, a todos. A Horacio, que también siempre lo teníamos de puntal, que anda por ahí, el Horacio Berbisky, que sigue haciendo. Estuve con el Papa Francisco, Horacio, en septiembre. Así que... Así que bueno, gracias a todas y a todos, y la verdad que es un placer estar aquí. Gracias, compañero, también por todo lo que vos dijiste. Bueno, ¿qué decirles con esta foto? No, yo solo voy a decir que estamos muy, muy, muy contentes. Creo que hablo en nombre de todo el CELS. El hecho de haber podido organizar
esta conversación nos llena de alegría para celebrar los 40 años de la organización. Y como dijeron muchas y muchos, creo que nos da mucha esperanza hacia el futuro. Me parece que muestra que hay mucho por hacer, pero hay una base sólida. La idea cuando pensamos esto era celebrar junto con las alianzas, las compañeras, los compañeros, los amigos de largas luchas. No era celebrar nuestro cumpleaños, sino más bien hacer una celebración de todo el movimiento y con todas las organizaciones que hemos trabajado desde hace 40 años hasta el presente. Así que, bueno, solo agradecerles, reconocer particularmente en la elaboración del informe a todo el equipo de trabajo, incluido Horacio, que es parte del equipo de trabajo en la elaboración del informe que lo edita. En particular a Marcela Perelman, que hoy es el cumpleaños además, entonces hicimos esto para festejar el cumpleaños de Marcela, y a Jimena Tordini, que estuvieron a cargo de la producción del informe, que es un informe especial porque es por los 40 años, pero aparte tuvo una metodología y un modo de producción también especial, en la cual participaron todos los equipos de una manera diferente a lo que habitualmente lo hacíamos. También quiero agradecer a Siglo XXI, que venimos trabajando juntos con el equipo de editores y con Carlos y las editoras desde hace muchísimos años, al equipo de trabajo. Y además quiero agradecerle particularmente a Sebastián Blutrach, que es el dueño del Teatro del Picadero. No sé si Sebastián está por ahí. Sebastián, ¿está allá? Ahí está Sebastián. Bueno, Sebastián, esta creo que ya es la tercera o la cuarta vez que nos presta el Teatro de Garrón, que se lo pedimos y nos lo presta gratis. Y él es una de las personas que nos viene apoyando mucho en esta línea que venimos desarrollando de incorporar el arte como una nueva estrategia para la lucha de los derechos humanos. Y entonces hemos hecho una obra de teatro acá con Lorena Vega y hemos también hecho un concierto con Liliana Herrero. Así que muchísimas gracias, Sebastián. Quería pasar un par de avisos. Gastón, perdón, antes de los avisos, yo quisiera hacer un reconocimiento especial a una miembro fundadora del CELS que está aquí entre nosotros, que es Noemí Fiorito de la Brune. Está ahí, Es la única fundadora presente. Y a los hijos de Emilio Mignone y de Laura Jordán de Conte y de Augusto Conte, Mercedes Mignone y Gonzalo Conte, y mencionar a algunos de nuestros invitados especiales de hoy, a Carlos Arrañán, que fue el presidente del tribunal que condenó a las juntas militares en 1985, a Daniel Rafecas, que es el juez que más a fondo ha investigado el terrorismo de Estado en la Argentina, a Alejandra Naftal, directora del Museo del Sitio de la EXMA, a Adriana Reinfeldt y Diana Basser de Malamud, dirigentes de Memoria Activa, y Diana, miembro flamante de la comisión directiva del CELS, a Cristina Camaño, que demostró que es posible realizar investigación criminal sin filtraciones, sin uso espurio de la información obtenida, a Martín Vázquez Acuña, que como juez fue uno de los que se interesó por el control de la situación en las cárceles, a Gabriela Alegre,
que fue una de las impulsoras de la ley de creación del Parque de la Memoria. A Raquel Huitis, infatigable luchadora por la vigencia de los derechos humanos en el postdictadura. Y a Alejandra Gil Carbó, que como Procuradora General de la Nación mostró que el Ministerio Público no tiene por qué ser hostil a la sociedad y que puede cumplir con el rol que la Constitución le fija. Seguramente me olvido de mucha gente, por lo cual me disculpo, pero le quiero dejar el cierre a Gastón como estaba previsto. Muy bien. Y una persona más que yo creo que la nombraste al principio, Horacio, pero que no puede estar acá, pero quería estar acá, que es Laura Conte, que es la vicepresidenta del CELS, y que manda... Ya. Bueno. No, solo quería decir, esto, ya que estamos en un teatro, es el primer acto de nuestra celebración de los 40 años. El segundo acto va a ser en un mega festival kermés el 3 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas con bandas de música, 20 organizaciones sociales, charlas. Así que están todas y todos invitados el 3 de noviembre a partir de las 14 horas, que va a ser una semana después de las elecciones y supongo que habrá para festejar, digamos. ¿Sí? Y finalmente quería avisarles, yo tuve la suerte y el honor de trabajar y de conocer a Emilio Mignone en los 90. Y Emilio, por supuesto, hizo muchas cosas extraordinarias, ha escrito muchas cosas extraordinarias, ha hecho juicios extraordinarios. Pero yo quiero citar una frase de él, que creo que la hizo después de que la Cámara Federal aceptó su presentación por el derecho a la verdad. Y Emilio decía que a las victorias hay que celebrarlas. Y yo creo que 40 años después de que estos hombres y mujeres hayan fundado el CELS desde la tragedia, que estemos celebrando 40 años todos nosotros aquí, es una gran victoria. Es una gran victoria para celebrar y para celebrarla con muchas ganas. Así que ahora los invito abajo a tomar un vino, no emborracharse, pero a tomar un vino. Con la entrada pueden pedir una copa de vino y vamos a hacer una serie de brindis. Y para celebrar esta gran victoria que es haber cumplido 40 años y estar cumpliendo 40 años con todas las compañeras y todos los compañeros de ruta. Así que muchísimas gracias y nos vemos abajo para el brindis. Muchas gracias.